Hola, queridos alumnos, les saludo con mucho agrado de nuevo. Con este video vamos a retomar la comunicación. Les agradezco mucho por los correos que han enviado, las respuestas que han dado tanto a las actividades pedidas en semanas pasadas, como el video de aviso que también envié hace algunos días. Les reitero que la intención es que podamos recapitular las clases desde donde las dejamos truncadas, que básicamente es a partir de la sesión dedicada a la hipótesis Sapir-Whorf. Así que con este video arrancamos. Eh, Les agradezco también las sugerencias que me han hecho de poder hacer una videoconferencia mediante algunas plataformas que yo no había explorado. La posibilidad queda abierta, sin embargo, eh, quise arrancar con el video tal como había dicho, debido a que han sido complicadas las circunstancias para mí. Bueno, todos atravesamos situaciones diferentes y aunque en términos generales estoy bien, bueno, les insisto que ha sido un poco complicado el conciliar un horario y sobre todo también el dar el paso a la digitalización. De pronto no soy para nada millennial, entonces les pido paciencia. Sé que ustedes se relacionan muy bien con la tecnología, pero bueno, ya voy tumbando barreras y les agradezco, eh, como digo, su paciencia. En fin, vamos en este video a hablar un poquito de Sapir-Whorf, esta llamada hipótesis eh, tan fundamental en el camino de la antropología, para lo cual comenzaré hablando un poquito acerca de quiénes fueron Sapir y Whorf. Como siempre, un punto de partida biográfico resulta esclarecedor para, para arrancar posteriormente con una ramita de su pensamiento. También es complicado que nos relacionemos por completo con el pensamiento de todos los autores que revisamos. Siempre es atendiendo alguna línea específica de sus propuestas teóricas. Y en este caso, nos guiamos primero por la propuesta relativa al lenguaje de Sapir, para posteriormente también discutir cuáles son los elementos endebles que, que la llamada hipótesis Sapir-Whorf posee. Y para ello estaba asignado el texto eh, de Marina Parra. Eh, entonces, bueno, comencemos con conocer quién era Sapir, posteriormente quién era Whorf, y, y veamos qué los unió y cómo fue que se configura esta hipótesis, que dicho sea de paso, no es que se enuncie por parte de estos autores como tal. No hay un tratado, no hay una obra en donde se concentre, digamos, en una coautoría la propuesta, sino que la misma teoría antropológica así, así lo designó. Pero bueno, vamos a comenzar. Edward Sapir emigró con su familia de Alemania cuando era muy pequeño, a los 5 años, y se, se situaron, llegaron a vivir a Nueva York, en donde Sapir estudió, dedicó sus primeros estudios a, a la cultura hebrea, a asuntos antropológicos judaicos, pero posteriormente, bueno, se convirtió en un experto en el área de lengua y gramática de pueblos nativos americanos. A Sapir, digamos, le debemos una especie de reivindicación de de las lenguas americanas, nativas americanas. ¿En qué sentido? Bueno,
había un planteamiento de corte evolucionista, ¿no? Pensemos en toda la tradición del siglo XIX de Europa. Pues bien, la antropología, desde la antropología se planteaba, y desde la lingüística, perdón, particularmente, posicionémonos primero en el contexto de la lingüística. Bueno, en el estudio de las lenguas indoeuropeas y las gramáticas y demás, se planteaba que mientras mayor complejidad tenía una lengua, asimismo, la cultura se califica como más avanzada, pero visto esto desde un punto desde un punto de vista, desde una perspectiva del progreso, ¿no? De un avance y también de un posicionamiento jerárquico de las culturas. Esto arrastra, por supuesto, una postura ya arcaica de la antropología, ¿no? En donde sí se considera que hay culturas más avanzadas que otras, culturas civilizadas contra primitivas. Y bueno, en el siglo XX ya también en la clase habíamos discutido que poco a poco se irán tumbando nociones como raza, que ya es insostenible y que, sin embargo, de manera generalizada, pues no faltará quien aún perciba la noción de raza como una categoría científica. Pero bueno, ya habíamos discutido en clase, pues, que no, con Boas, con Franz Boas particularmente, notoriamente él fue quien tumba definitivamente esta noción. Y así, sin embargo, la tendencia paradigmática del siglo XIX pues opone mucho esto de civilización y barbarie y plantea la exaltación de las naciones, esto muy del lado de digamos, los alientos románticos que buscaban cerrar estas naciones, pero al mismo tiempo acallar lo primitivo y ponerlo lo civilizado, estas naciones europeas, pues por encima de algunos de estos pueblos considerados inferiores. Finalmente, el discurso es muy colonialista también, lo habíamos hablado en clase. Pero bueno, en todo caso, volviendo a Sapir, sin irnos de lo que nos compete por ahora en este video, pues él ayuda a borrar esos prejuicios o presupuestos que se arrastran de Europa, de considerar que las lenguas nativas evidencian un nivel inferior de cultura. Entonces él exhaustivamente, primero desde la lingüística, hace un análisis muy exhaustivo de diversas lenguas nativas americanas y bueno, a partir de ese análisis él concluye que en realidad hay muchos elementos coincidentes con las lenguas indoeuropeas, entonces digamos que las pone en el mismo nivel lingüísticamente hablando. Posteriormente, él comienza su formación en la lingüística, es de antemano un lingüista, perdón, pero posteriormente orienta su interés a la antropología, porque bueno, como su interés lingüístico de antemano lo enfocó a las lenguas nativas, pues bueno, vira hacia la antropología. Y en 1921 publica su famosa obra, de la cual para esta sesión se asignó el texto introductorio de definición del lenguaje, su obra titulada Lenguaje, se publicó en 1921 y pues viene a establecer un paradigma que, si bien es criticado desde distintas aristas y que no se puede tomar como una hipótesis categórica, ya iremos viendo por qué, bueno, sigue siendo un paradigma, esto de relacionar lenguaje y cultura. En realidad, Edward Sapir está respondiendo a un cambio paradigmático que opera en el siglo XX. En el contexto de la filosofía, por ejemplo, ese mismo año, 1921,
Ludwig Wittgenstein publicó el Tractatus Logico-Philosophicus, que también se los había mencionado ya en clase, pues es una obra filosófica fundamental para entender el arranque de lo que se conoce como el giro lingüístico. Entonces, pues Sapir no está aislado en pensar el lenguaje como preponderante para la concepción de un mundo, porque acuérdense, ¿no? En el Tractatus está esta frase que ya habíamos citado, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, pues alude precisamente a la preeminencia del lenguaje por encima de la construcción de sentido, o más bien la construcción de sentido derivada del lenguaje, de su estructura, de sus mecanismos de funcionamiento, en fin. Entonces, ese es el paradigma que se abre en el siglo XX, y Sapir muy pertinentemente lo enfoca a la antropología. Eh, no de manera directa, no estoy afirmando con esto que, digamos, la filosofía lo influye. No tengo ahora estos datos precisos de cuáles fueran las lecturas de Sapir, porque de hecho él estaba mucho más relacionado con una tradición antropológica. Se le conoce también a Sapir como un discípulo de Franz Boas, o un seguidor más bien de Franz Boas, y como un autor cuyo afán fue precisamente sistematizar este pensamiento de Boas relativo al lenguaje, a las particularidades que puede tener el lenguaje, ¿no? Sapir habla de que, así como esta cita de Orwell que dice, todos los animales son iguales, pero unos animales son más iguales que otros. Bueno, Sapir también afirmaba que todas las lenguas difieren entre sí, pero algunas difieren más entre sí que otras. Esto, bueno, desencadena en una serie de desarrollo teórico muy complejo. Por ahora nos vamos a enfocar simplemente en lo que él concibe por lenguaje y de qué manera esta concepción del lenguaje deviene en la famosísima hipótesis Sapir-Whorf. ¿De dónde surge esta hipótesis? Bueno, se le llama Sapir-Whorf porque Whorf, que fue un estadounidense, un ingeniero químico, de hecho, en su formación, es un químico del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que se enfocó en la prevención de incendios industriales. Curiosamente, toda la metodología empleada para el análisis de los incendios y la previsión que se necesitaba, ¿no? En ese contexto de los seguros, de la prevención y demás, lo termina orientando a pensar que hay una relación entre el lenguaje y el pensamiento y la cultura. Él, como digo, fue químico y posteriormente se unió a la antropología como un amateur, por gusto. A los 34 años inició sus estudios en lingüística en la Universidad de Yale, y precisamente fue alumno de Edward Sapir. Entonces, ahí Sapir pues lo apadrina, lo abraza como discípulo. Primero lo inmiscuye en el análisis del pueblo Hopi del área de Arizona, Nuevo México, y a partir del estudio de los Hopi, precisamente Whorf establece la idea del relativismo lingüístico, porque observa que en los Hopi no existen tantos tiempos verbales. Sus verbos solamente responden a dos temporalidades, por lo cual él dice, en realidad la concepción del tiempo no es universal, no es algo que de manera humana se concibe y se construye universalmente, sino que está totalmente ligado a
al lenguaje, a la estructura del lenguaje. En este caso, pues percibió cómo los Hopi conciben el tiempo de otra forma, de otra manera que otras culturas. Esto se relaciona también con esta concepción muy mentada relativa a los inuits, a estos pueblos esquimales en Canadá, que tienen más de 30 términos para la palabra nieve. Claro, se intuiría que al ser su contexto prácticamente nieve, pues tienen muchas palabras para ir determinando este término, este concepto en su realidad. Pero bueno, hay que ser cuidadosos porque también posteriores estudios desmintieron esto y vieron que en realidad hay una misma raíz para el término, no es que sean distintas palabras y simplemente parece ser que se trata de inflexiones diferentes. Pero bueno, en todo caso, esto sigue hablando de que hay muchas inflexiones distintas para decir nieve. Nosotros, aunque con el lexema conservado, digamos, pues no le llamamos de distintas formas. En general, hay un nombre para este concepto y ya está. En fin, entonces, a partir digamos, todo lo que también Worf aportó al pensamiento de Sapir, teóricos después comienzan a nombrar sus ideas como la hipótesis Sapir-Whorf o hipótesis del relativismo lingüístico. Es decir, si bien ellos enunciaron como tal estas ideas, pues no levantaron una bandera en donde dijeran, bueno, la hipótesis Sapir-Whorf es esta, ¿sale? Solo para tener esta claridad historiográfica en los conceptos. Pero bueno, en todo caso, ¿a qué se refiere esta hipótesis? Primero entendamos lo que Sapir concebía como lenguaje. Vámonos a la referencia del capítulo introductorio a su obra Lenguaje, en donde, titulado Definición del lenguaje precisamente, en donde Sapir inicia cuestionando esta naturalidad del habla, porque solemos pensar que el habla es algo espontáneo, que un bebé nace y así como poco a poco aprende a caminar, pues poco a poco aprende a hablar. Esto es una observación evidente, sin embargo, ¿a qué responde ese poco a poco empieza a hablar? Sapir desmiente el que se trate de un hecho natural. Dice, de antemano, caminar no se da de la misma forma que el hablar en un infante. El caminar sí cumple una función biológica, mientras que hablar cumple una función social, nos dice. Esto responde a tradiciones y, por tanto, a la cultura. Entonces, con eso, él ya está tejiendo una relación súper importante entre lenguaje y cultura, ¿no? En ese sentido, dice, el habla siempre va a caracterizar a los grupos sociales. El habla es variable, el habla implica una herencia histórica, es un hábito social y pues es adquirida en la inmersión de esa misma tradición. Es algo que se repite, ¿no? Ya nos lo decía Saussure, al aprender una lengua, lo que hacemos es repetir sin cuestionar. Repetimos esa habla que escuchamos de parte de los padres, en fin. Entonces, esa construcción pues ya es un aspecto cultural que no es en ese sentido así el caminar. Entonces, dice Sapir, bueno, el lenguaje es un método humano no instintivo de comunicación de ideas, emociones y deseos. Es un sistema de símbolos deliberados, ante todo auditivo. Aquí es importante entender que él habla de símbolos auditivos, en tanto va a haber una parte del significante que es una imagen acústica en términos de Saussure, y que precisamente eso lleva una carga
de un concepto de algo que en nuestra realidad nosotros conocemos, porque asimismo el símbolo alude a una experiencia. El concepto nunca es nada en sí mismo en el sentido abstracto, sino que, y Sapir cita el ejemplo de la palabra casa. La palabra casa va a ser muchas cosas y ni una cosa a la vez, porque es un símbolo, precisamente un símbolo se supera y no va a aludir a una cosa en sí misma. ¿Qué es una casa? Bueno, pues todos vamos a pensar en nuestra experiencia de lo que es una casa, sea la experiencia de la casa que habitamos, la experiencia de las casas que hemos visto representadas en imágenes, las casas que se han representado en la literatura. Todos esos elementos son parte de nuestra experiencia. Entonces, no hay símbolo sin experiencia, ¿no? Dice Sapir, no se puede entender la abstracción de un concepto si no está atravesado por la experiencia. De manera que, en ese sentido, el lenguaje es la representación, pues, de una experiencia. Y su función, al utilizar el símbolo como su elemento principal, digamos, pues su función va a ser simplificar el lenguaje mediante la posibilidad de nombrar la experiencia. Así, cito, los símbolos son rotuladores de nuestras experiencias, dice Edward Sapir, la página 19 de la versión que compartimos de este capítulo de la obra Lenguaje. Bien, entonces estos símbolos, estos rótulos, lo que hacen es unificar la experiencia, porque mi experiencia de casa es distinta a la experiencia, a todas las imágenes mentales que todas las personas se han formado. Nadie puede generar una imagen mental idéntica de un concepto. Sin embargo, sí se puede generar una convencionalidad de esa experiencia. Esos son precisamente los conceptos. Término que ya también estaba presente en Saussure, recordémoslo, y que en este contexto tiene un uso similar al que le daba Saussure. Todo esto nos lleva a la reflexión de si podemos pensar sin lenguaje, sin palabras. Pregunta que yo les lancé también para una actividad digital. Fue muy interesante escuchar sus respuestas y en general se posicionaron y debatieron lo que Sapir expresa. Aquí vamos a tener cuidado y no hay que malinterpretar y no hay que ser categóricos al decir, bueno, entonces, si no podemos pensar sin palabras, quiere decir que las palabras son el pensamiento. Bueno, Sapir, a pesar de que él se posiciona y dice, no podemos pensar sin palabras, no está estableciendo una igualdad entre el pensamiento y el lenguaje. Simplemente está estableciendo que el lenguaje es la faceta exterior del pensamiento y dice, bueno, sin duda, así como muchos de ustedes también lo observaron, sin duda puede haber pensamiento que vaya más allá de las palabras. Sin embargo, ¿cómo acceder a ese pensamiento? Pues con las palabras. Entonces, el pensamiento y el flujo de estímulos, de ideas y demás puede estar ahí en lo que entendemos como pensamiento. Y fíjense cómo con mi mano trato de situar, de aludir a mi cabeza, ¿no? Porque claro, solemos situar el pensamiento aquí, porque evidentemente va a ser generado por toda la actividad cerebral, neuronal y demás. Sin embargo, ese pensamiento, pues existe más allá de las palabras, pero si no lo articulamos en palabras, se nos va, se nos escapa. De manera que, de ahí es que Sapir diga, sí necesitamos las palabras para pensar.
Si bien tampoco podemos decir que todo flujo de palabras es pensamiento, a eso también apunta Sapir. Entonces aquí nos encontramos ante eh, una pregunta fundamental, que no tiene una respuesta unívoca, ¿no? Que tenemos que problematizar y entender según cómo lo estamos planteando. Bien, para entender un poquito esto que estoy mencionando respecto a pensar y las palabras, dice Sapir en la página 25, mientras no poseamos el símbolo, no podremos sentir que tenemos en las manos la llave capaz de abrir el conocimiento o la comprensión inmediata del concepto. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, si no poseemos ese significante que es el rótulo con el cual se nombra una experiencia, un concepto determinado, no es posible tener una comprensión total. Entonces, lo habíamos dicho también en otras sesiones, pensemos en el caso extremo del autismo, precisamente esa incapacidad de acceder al lenguaje en la manera convencional, porque si bien sí un autista accede al lenguaje, lo que es de mayor conflicto es que ese acceso le parece artificial, pareciera no estar atravesado por su experiencia. Entonces, por eso permanecen alienados, dependiendo el grado, ¿no? También sabemos que no siempre, que los autistas esto, ¿no? Sí pueden ingresar, en la medida también de que hay un acompañamiento de terapia y demás, sí pueden ingresar al lenguaje, pero de antemano parece haber ahí un problema que aún no ha sido resuelto, aún no se sabe qué es lo que sucede con precisión en el cerebro, pero sí está esa situación de que no acceden al lenguaje y bueno, sabemos lo complicado para las personas en esta condición, lo complicado de simplemente existir precisamente en un mundo cuyos conceptos les son ajenos y pareciera que su experiencia no puede ser articulada por este lenguaje convencional. Muy bien. Entonces, el lenguaje, para continuar con Sapir, pues resulta ser una característica universal humana. Y no solo eso, incluso algo muy interesante, y con eso cierra el capítulo el capítulo de la obra Lenguaje que estamos abordando. Él menciona hacia el cierre del capítulo que el lenguaje es incluso anterior a la cultura material, porque antropológicamente, ¿cuáles son los primeros rastros que se encuentran? Bueno, la arqueología busca estas huellas de aquello que nos evidencien los primeros pasos de lo humano. Y normalmente, bueno, estos paradigmas coinciden en ir hacia, en determinar, perdón, los elementos materiales como estos primeros rasgos humanos. Y sin embargo, cito a Sapir en la página 31, él afirma, dice, yo me inclino a creer que el lenguaje es anterior aún a las manifestaciones más rudimentarias de la cultura material y que en realidad estas manifestaciones no se hicieron posibles, hablando estrictamente, sino cuando el lenguaje, instrumento de la expresión y de la significación, hubo tomado alguna forma. Bueno, esto es mucho más polémico que toda su concepción del lenguaje, porque no podemos tener acceso a una época tan remota y de lo único que se tienen pruebas materiales es precisamente de esos instrumentos, si bien rudimentarios, pues que ahí están y que nos dejan una huella. Él afirma que incluso para desarrollar toda esa materialidad, todos estos instrumentos, pues fue necesario de antemano un lenguaje
pareciera lógico también pensar que antes que nada los primeros grupos humanos de alguna forma se comunicaban y debió ser esa forma pues un nacimiento, algo incipiente de lenguaje como lo entendemos hoy. Bien, ahora, de pronto esto parece armónico, parece lógico, pero vamos a ver qué dice Marina Parra. Marina Parra, en su artículo, La hipótesis Sapir-Whorf, advierte que si bien, bueno, es una hipótesis que le ha dado directriz a la antropología y que no ha dejado de generar debates todavía hoy, pues tiene asimismo sus detractores y en particular ella se va a enfocar en la crítica que hacen a la hipótesis Sapir-Whorf tres lingüistas marxistas, Adam Schaff, Kondratov y Leontiev. Bueno, primero que nada, Marina Parra cita a Sapir, quien afirma que la forma lingüística posee un poder tiránico sobre nuestra orientación en el mundo. Y aquí pues observemos cómo Marina Parra elige una cita, ¿no? Nada más con la palabra tiránico, una cita que es muy fuerte con respecto a la postura de Sapir. Entonces digamos que está jalando la balanza hacia un extremo. Y si las formas lingüísticas son las tiranas que nos llevan por el mundo y que definen nuestra experiencia, pues parecería que no hay nada fuera de ese lenguaje que pueda penetrar también a nuestra cognición, que todo es creado. De pronto se corre el riesgo también de pensar esto, ¿no? Que el lenguaje, de una manera hasta divina, crea el mundo, casi como está planteado, ¿no? En el Antiguo Testamento. En el principio era el verbo y entonces el verbo se hizo carne, pero no nos confundamos porque precisamente no se trata de lo mismo en este sentido. Vamos a ver. Parra también va a explicar la tesis Sapir-Whorf partiendo de la propuesta de Adam Schaff, porque como ya les decía, la tesis Sapir-Whorf en realidad es la forma en que otros teóricos articularon ese flujo de ideas que hubo entre Sapir y su discípulo Benjamin Lee Whorf. Entonces, vamos a atender, como decía, a la forma, a la manera en que Adam Schaff plantea esta tesis. Él habla de dos postulados básicos. Uno, que el lenguaje como producto social configura la forma en que aprendemos el mundo. Aprendemos con esta H intermedia, ¿no? De aprehensión, de tomar, de agarrar, de hacer nuestro, por un lado, ¿no? Y por otro, esto también nos lleva a que todos los humanos aprenden el mundo de manera distinta. Y de ahí que se entienda esta tesis como una tesis de relativismo lingüístico. Y más allá de hablar de los humanos, bueno, Sapir en realidad hablaba de distintos grupos, ¿no? Y cómo cada lengua sí establecía una forma de ver el mundo. Y empecemos por la crítica que ejerce el mismo Adam Schaff. Él dice que la hipótesis está basada en conceptos muy endebles, que no hay una terminología estricta. Aquí, bueno, pues lo primero que él establece es que hay fallas metodológicas. Y dice, como pregunta, que si esta tesis es cierta, entonces las lenguas entre sí serían intraducibles. Esta es una de las principales críticas que en general se le hace a la hipótesis Sapir-Whorf. A ver, si es que todos los pueblos o cada comunidad
que tiene su lengua propia, concibe el mundo de una manera, entonces es imposible que esa lengua pueda ser traducible a otra lengua. Entonces no podríamos tener traducciones en absoluto. Y esto se alinea con este viejo pensamiento al que vuelve Umberto Eco, ¿no? De traductore, traditore. Un traductor es un traidor. No, es imposible hacer una traducción total. Y aquí de nuevo el problema al que nos enfrentamos es la categorización en las aseveraciones, porque si bien si totalizamos la tesis Sapir-Whorf, diríamos, entonces no es posible hacer traducciones, de pronto, si reflexionamos un poquito pues, y totalizadoramente, pues efectivamente ninguna traducción podrá ser de manera total lo mismo que el original. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que es posible hacer una traducción que se acerque mucho, que sea muy próxima al original. Mucho podemos entender de textos que no están escritos en nuestro idioma, pero al mismo tiempo no podemos decir que podemos captar la totalidad de la Ilíada y la Odisea leyéndolo en español. Hay mucho que perdemos. En fin, eso es lo que critica Adam Schaff y que dice a fin de cuentas, bueno, el lenguaje no crea la realidad. Por otro lado, Kondratov establece que sí hay una realidad que supera a la lengua y que la lengua solo colorea y matiza un poco la experiencia, la forma de percibir la realidad, para lo cual él da el ejemplo de un ruso y un inglés que van a la luna. Y aunque tengan lenguas distintas, ambos tendrán la posibilidad de describir lo que observaron y van a ser experiencias bastante coincidentes. Esto parece tener un cierto grado de verdad, nos coquetea, bueno, a mí personalmente me coquetea, pero me inquieta esto de que el lenguaje solo colorea la realidad. Creo que si lo ejemplificamos con simplemente la experiencia descriptiva, objetiva de un lugar, máxime como la luna, que digamos es un lugar más bien minimalista que barroco. Entonces, pues no hay, perdón por la reducción, ¿no? Pero uno diría no hay mucho más que describir a que si entramos a una catedral barroca, ¿no? Y todos los detalles. No quiero simplificar el cosmos, por supuesto, sé que es aventurado decir lo que digo, pero bueno, espero explicarme simplemente a lo que se refiere Kondratov es que es accesorio el lenguaje, pues. Que el lenguaje tampoco está dictando una realidad y creo que, insisto, si solamente hablamos de una descripción general de un espacio, pues no estamos hablando realmente de todas las implicaciones más profundas de lo que es la experiencia del lenguaje. Pero bueno, avancemos. Y por último, Leontiev también dice que la realidad supera al lenguaje, que en realidad el lenguaje lo único que hace es tratar de aludir a esa realidad. Y pone el ejemplo de ciertas lenguas en Oceanía que pueden tener hasta 100 significantes para aludir al banano, al plátano, a la fruta, por la gran variedad de especies que allá tienen. Y dice, a manera de conclusión, digamos que Leontiev y en general estos teóricos no es que estén tratando de tumbar por completo esta hipótesis Sapir-Whorf, están criticando cierta arista de esta hipótesis y le están matizando. Leontiev lo cita Parra y dice finalmente
para tratar de conciliar la hipótesis Sapir-Whorf, dice que los hombres hablan de acuerdo con su manera de comportarse en tal o cual situación. Bueno, en términos generales, pues lo que observamos es que, y donde yo me posiciono, ustedes también establezcan un posicionamiento. Lo que yo observo es que no podemos totalizar esta hipótesis Sapir-Whorf y me parece que sigue siendo muy valiosa porque todavía no hemos terminado de dimensionar la complejidad del lenguaje en la cognición. También es cierto que han surgido posteriores teorías, notablemente con Chomsky, ¿no? De una gramática universal, ¿no? De estructuras cognitivas que sí están presentes en distintos contextos más allá de la lengua. Entonces, lo que yo observo es que no podemos totalizar esta teoría y que sigue siendo sumamente valiosa porque sin duda el lenguaje matiza nuestra experiencia. Yo les hice la pregunta de nuestro contexto actual, del coronavirus. Y les decía de qué manera precisamente el lenguaje nos está haciendo vivir esta experiencia del coronavirus de cierta forma. Y bueno, sus respuestas fueron acertadas, pero, perdón, también quiero alertar a no simplificar solamente la idea de, que el lenguaje se refiere solamente a la estructura de oraciones y al idioma que uno habla como tal. Es decir, pues muchos decían, bueno, claro, es que para comunicarnos necesitamos oraciones y palabras y por tanto es a partir de ahí como vamos a poder compartir lo que estamos sintiendo o viviendo en esta época. Bueno, eso sin duda acertado y evidente, pero yo quería llevar un poquito más allá la reflexión, que también en algunos casos sí la llevaron por ese camino, en cuanto a que realmente pensemos en específico en esta cuestión del coronavirus. Realmente es una experiencia que no estamos viviendo, bueno, espero, de manera directa, que de manera general lo que vivimos del coronavirus está en los medios, está en la televisión, está en las redes sociales y bueno, en el confinamiento en el que estamos, pues precisamente está siendo una experiencia que vivimos por completo a partir de esos textos que leemos, de esa información que circula y del uso también de palabras con las cuales se expresa esa realidad. Entonces, incluso al tratarse de algo invisible, porque no es posible ver el virus de esta pandemia, al ser invisible, al mismo tiempo estamos más sumidos todavía en vivirlo a partir del lenguaje. Vamos a seguir hablando de esto porque creo que nuestras condiciones actuales nos dan para mucha reflexión y asimismo el autor que vamos a discutir después de esta hipótesis Sapir-Whorf es Lévi-Strauss. Entonces creo que es bastante pertinente pensar esta idea del coronavirus, que es una experiencia invisible. Quiero insistir en que estoy hablando en términos generales. Espero que ninguno de ustedes esté viviendo esto de manera directa, sea por su persona o por alguno de sus familiares y conocidos, porque eso ya nos sitúa en otro modo de experiencia. Pero la mayoría de las personas finalmente estamos viviendo esto confinados en casa, no estamos en el meollo del asunto en los hospitales, ¿no? Viviendo esa situación de manera más directa. Entonces, lo único que nos queda es lo que los medios dicen y lo que a nivel de lenguaje se expresa. De ahí que la tendencia también al terror y a la paranoia, pues, está a la orden del día. Busquemos, pues, entender que nuestra experiencia está mediada por el lenguaje,
en menor o mayor medida. En ese sentido vamos a dejar que la tesis Sapir-Whorf no es que sea inválida por completo, a pesar de que ha habido tendencias por descalificarla, pero por supuesto es un error el querer llevarla a un extremo, ¿no? También toda categorización es peligrosa, siempre lo he comentado en clase. Entonces, reflexionemos esto. Por ahora no les voy a pedir una actividad porque de hecho ya hicimos una actividad. Solamente quería compartir este video porque muchos de ustedes mostraron la inquietud de querer profundizar en estas ideas, de querer escucharme, ¿no? Bueno, mostraron la inquietud de que les habría gustado poder tener la clase, pero bueno, estas son las circunstancias y tratemos de hacer lo mejor con ellas. Vamos a pasar a Levi-Strauss y les estaré enviando muy pronto también otro videíto abordando a este gran sacrosanto de la antropología, que es Claude Lévi-Strauss. Vamos con el pensamiento mágico, que mucho tiene que ver también con la forma en que nos acercamos a este fenómeno del coronavirus, invisible y que sin embargo queremos explicar mediante alguna estructura de pensamiento. Prevalece el de la ciencia, pero yo creo que también el del pensamiento mágico está muy presente en nuestros días. Vamos a profundizar y vamos a ver qué dice Lévi-Strauss al respecto. Por lo pronto, espero este video sea de utilidad y seguiré recibiendo todos sus comentarios y cualquier duda que me quieran compartir para resolverla en videos posteriores o bien de manera muy directa con ustedes, tal como les ofrecí en una videollamada individual. Estoy totalmente abierta a que me contacten y que podamos hacer en videollamadas individuales o de pequeños grupos de 4, alguna sesión de dudas, si así lo requieren. Mientras tanto, manténganse seguros, manténganse a salvo y los veo en un video próximo. Que estén muy bien, les agradezco su tiempo.